Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy vamos a empezar con Talgo. Talgo que hoy ha tenido un arranque, como vemos, con un buen volumen bastante alto. Los indicadores, bueno, pues muestran bastante fortaleza. El vigía, como vemos, a punto de cortar la línea cero y las medias todo en la misma sesión. El Concord ya ha cortado. Estaba súper contraído en torno a esa línea cero, el Easy Move en la línea cero justo y el Directional Move, como vemos aquí, pues a punto de cortar y dar esa señal de fortaleza. Nivel clave que tiene que superar los 3,53. De ahí, bueno, pues el valor en tema de resistencias, como vemos, pues tendría una vez roto ese 3,53, el valor no tiene ninguna resistencia significativa hasta esos entornos de los 4 euros, que fue 3,95, 4 euros, que es lo que el anterior soporte que perforó con esta vela tan importante que hizo. Quitando ese nivel no tiene ninguna resistencia relevante, salvo las medias exponenciales, que la primera pasaría por la zona de los 3,60, la horquilla de los 3,60, y ya la siguiente se iría a la zona de los 3,80. Pues lo dicho, si es capaz de romper ese 3,50, este es el gráfico diario, los indicadores están en muy buena posición, no hay resistencias relevantes hasta la zona de los entornos de los 4 euros, salvo las medias exponenciales. En el gráfico semanal, como vemos, pues los indicadores están también pues muy descargados. Entonces, esto es buena señal. Este arranque, si es capaz de romper esa zona, aquí se ve más claramente la zona de los entornos de los 4 euros, que era la zona de soporte que rompió antes de justo y desde donde creó este impulso que la llevaba a esa zona de los 3,32, que es casualmente la zona de techo previa, que desde ahí, una vez rota, creó ese impulso que la llevó a esa zona del 4,81 aproximadamente. Así que, bueno, pues casualmente ha parado justo en ese nivel. Desde aquí parece que ha creado o está intentando crear de nuevo un impulso, un rebote desde esta zona, que veremos a ver si roto ese 3,53 que ya ha aumentado, bueno, hacia dónde la lleva. En principio debería llevarla a los entornos de las 4 euros, que en gráfico semanal, bueno, pues también pasan por ahí las medias exponenciales por esa zona de los 4 euros. Así que, en resumidas cuentas, pues roto ese 3,53, objetivo 4 euros. Los indicadores en perfecto estado, a punto de cortar en semanal también, excepto el vigía, que como vemos está bastante alejado de la zona cero, pero a favor tiene que desde aquí puede arrancar al alza. Es decir, eso es buena señal, aunque la señal de fortaleza clave sería cortar esa zona cero, pero desde tan abajo como está, empezar a girarse al alza, buena señal también. Bueno, otra que parece que está intentando crear un rebote es Duro Felguera. Duro Felguera, bueno, pues tras perder esa zona del 0,50, pues se ha venido abajo a buscar una antigua zona de soporte que tuvo en torno a esa zona de los 0,41, 0,42, y desde ahí parece que está intentando crear un rebote. Los indicadores, como vemos en gráfico semanal, pues están totalmente descargados. Hay alguna divergencia alcista ya en el Easy Move, el estocástico, como vemos, totalmente descargado. El vigía también está girándose desde esa zona tan baja y también mostrando una divergencia. Esto en cuanto al gráfico semanal. Bueno, claramente se ve la resistencia. 0,50 es el nivel clave en este valor, que es la zona que rompió y desde donde se ha venido a esta zona de los 0,41 aproximadamente. Desde aquí, si consiguiera rebotar, pues el objetivo sería ese 0,50. Esto es el gráfico semanal. Como vemos, bueno, pues está en torno a ese 0,41 y la primera resistencia la encontraría en los 0,457. Esta es la zona que debe romper para confirmar
que ha hecho un suelo de corto plazo al menos en esta zona del 0.41, si consigue romper esa zona del 0.457 marcará de nuevo este suelo, creando un doble suelo en esta zona, ya que ya lo tanteó en sesiones previas, y desde aquí, bueno, pues el impulso la debería llevar a buscar ese nivel del 0.50. En cuanto a los indicadores, bueno, pues también muy buena pinta. Tiene divergencias alcistas ya en varios indicadores, tanto en el Easy Move como en el Vigía y como en el Concord. En el Directional Move, interesantísimo esta zona alta de esta media exponencial. Cuando está tan alta, indica que viene un impulso alcista, al igual que cuando tenemos una parte alta como aquí, una media positiva alta, lo que indica es una corrección. Cuando tenemos una media negativa alta, lo que indica es un tramo alcista. Entonces, bueno, tengo pendiente el vídeo de los indicadores para explicar todo esto, pero bueno, quiero decir que hay divergencias, ha dejado una vela hoy de soporte, ese martillo invertido, el volumen parece que empieza de nuevo a activarse, si bien es cierto que, bueno, pues todavía falta volumen en el valor, pero parece que se empieza a activar, así que buena señal, niveles clave, 0.41 por abajo no perderse, superar ese 0.457 con objetivo a esa zona de resistencia de los 0.50 que también pasa esa media exponencial justo por ese nivel. Bueno, y San José hoy, que ha tenido una sesión movidita con volatilidad, ha bajado a esa zona de soporte del 4.51 y ha dejado ese martillo que, bueno, pues no es una de las mejores velas a dejar en un tramo alcista. Tiene de momento esa zona del 4.51 ha aguantado a la perfección. Si bien vemos que como los indicadores ya se empiezan a girar al alza, el volumen, bueno, pues la sesión de hoy ha estado al mismo nivel que la de ayer, también volúmenes activos en comparación con sesiones previas. Como vemos aquí y lo que he explicado antes, aquí tenemos esta media positiva en el Directional Move girada ya a la baja y en una zona bastante alta. Entonces, bueno, pues parece que pueda tener mínimo esa consolidación que, bueno, pues la debería tener entre esa zona del 4.51 y el 4.46, o por el contrario, bueno, pues ya bajaría de nuevo a buscar esa zona de los entornos de los 4.40, donde tiene ese pequeño gap que dejó abierto, que, bueno, es muy insignificante, es del 4.42 al 4.43, pero bueno, ahí está. Los gap, bueno, pues ya he comentado muchas veces el tema de los gap. Entonces, bueno, pues niveles a vigilar, ese 4.51, 4.46, esa sería la primera zona de soporte. Ahí se ha frenado hoy y ha conseguido remontar hacia esa zona de la horquilla del 4.60, y por abajo, en caso de perder ese 4.46, bueno, pues ya iría a esa zona del 4.40, esa horquilla del 4.40. Bueno, y Acciona Energía, que llega a ese soporte de los 19.70, desde donde parece que está intentando crear un soporte en esa zona, marcarlo de nuevo como soporte y desde aquí reaccionar. Bueno, los indicadores, bueno, pues muestran divergencias alcistas, tanto el Concord como el Vigía. El estocástico todavía no muestra esa divergencia, si bien es cierto, está a punto de cortar al alza. El Easy Move sí muestra esas divergencias alcistas y, bueno, pues el Directional Move está en zona neutral. Así que, bueno, pues vamos a ver si es capaz de rebotar desde esta zona. La primera resistencia la encontramos en el 20.72, que lo que haría sería romper esas medias exponenciales más la resistencia, primera resistencia que tiene del más corto plazo. De ahí, una vez roto ese nivel, bueno, pues ya se iría a buscar la parte alta de esa bajista y por donde pasaría también la media exponencial de 200 sesiones y la siguiente zona de resistencia, que estaría en torno a los 21.44. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona desde aquí. Si es capaz de superar ese 20.72, iría a buscar esta zona de nuevo, esta parte de la zona de la bajista, que arranca
en 2022, es decir, es una zona importantísima a superar, tanto la media exponencial de 200 sesiones, que cada vez que ha chocado con ella, pues como vemos aquí, desde que la perdió a la baja, en 1, 2 y 3 ocasiones ha tenido correcciones muy importantes una vez que ha chocado con ese nivel. Aparte de esa zona está también esa bajista, es decir, que de confirmar esta rotura, incluida esa zona de los 22.30 aproximadamente, el valor haría un cambio de tendencia a largo plazo bastante importante, es decir, toda esta zona es una zona de resistencia importantísima que en caso de ser superada el valor, bueno, pues cambiaría el sesgo totalmente y de cara al largo plazo cambiaría alcista, así que es una zona muy importante a tener vigilada. En caso de superarla, el valor, bueno, pues tendría bastante recorrido al alza, así que, bueno, pues otro valor que hay que tener en cuenta en gráfico semanal. Si bien es cierto que no ha conseguido descargar por completo el estocástico, los indicadores, bueno, pues parece que están en zona neutral, tanto el Concord como el Easy Move, como el Directional Move, que está muy contraído justo en esa zona neutral, y el Vigía, que está pegado justo a la línea cero. Es decir, en gráfico semanal tenemos unos indicadores totalmente planos, así que en este caso mandarían los del gráfico diario, que están a punto de girarse al alza desde la sobreventa, como vemos bien claro aquí, y mostrando esas divergencias, este Concord con esta zona tan contraída en torno a la línea cero. Así que bueno, lo dicho, soporte 19.70, ya lo he intentado tantear en 2 ocasiones, hoy ha dejado una vela alcista, resistencia importante los 20.72 y por encima de esa zona la zona del 21.40, la horquilla del 21.40, zona importantísima a superar junto con esta parte, con esta resistencia que tiene desde 2022, que estaría en la horquilla del 21.40 y el 21.60. Ahí estaría la clave a superar con mucha fortaleza y volumen en este valor. Bueno, y Colonial, que parece que desde ese soporte de los entornos de los 6 euros, 5,90, intenta reaccionar de nuevo, si bien es cierto que le falta definir claramente este hecho, y sería con la superación de ese 6.18.5. Una vez superado ese nivel, ya podríamos dar por válido este soporte de los entornos de los 5.80, 5.90, y desde ahí intentaría volver a buscar esa zona de los entornos de los 6.50, que es de donde ha corregido hasta esta zona. Y por los indicadores, bueno, pues a punto de cortar al alza, el Easy Move, el Directional Move contraído justo en esa zona neutral, el Vigía ya se ha girado al alza con bastante fuerza y el Concord también se ha girado al alza con bastante fuerza. Entonces falta confirmar toda esta zona de soporte rompiendo ese 6.18, y una vez superada esa zona, pues objetivo ir a buscar esos máximos de 6.50. En el gráfico semanal, pues aquí vemos la importancia de romper ese 6.50, esa horquilla del 6.50, como vemos cada vez que se ha acercado a ese nivel ha tenido importantísimas correcciones. En este caso, bueno, pues rompió esta figura de consolidación, desde ahí volvió a atacar esa zona del 6.50, no ha podido superarla y ahora mismo pues se encuentra haciendo esta corrección-consolidación que podríamos denominar throwback. Entonces, bueno, si es capaz de rebotar desde esta zona consiguiendo superar ese 6.50, el valor, bueno, pues al igual que Acciona Energía, cambiaría de sesgo, rompería toda esta zona lateral, que le da una proyección bastante importante, ya que la proyección sería ir a esa zona de los 8.60 aproximadamente. Así que bueno, está en un momento importante, tanto Acciona Energía como Inmobiliaria Colonial, dos valores que pueden tener mucho juego en caso de romper esas resistencias importantes que tienen en estos momentos. Bueno, y Tubacex, que el otro día me preguntaba que si podía hacer ese análisis. Bueno, pues le voy a hacer un seguimiento.
ya que, bueno, en gráfico semanal y en gráfico diario parece que está confirmando ese giro que pueda tener el valor a la baja una vez tocado esa zona de los 3,47, la horquilla del 3,40 y no ser capaz de superarla en gran parte por el impulso tan vertical que ha tenido desde esa zona de los 2,60 hasta esa zona. Entonces, el valor ya empieza a mostrar bastantes síntomas de debilidad y el más importante para mí es este de aquí, en el Directional Move. Esta media que está aquí pegada a esta línea 0, como vemos, como lo he explicado antes, bueno, pues es un indicativo de que va a venir una corrección y cuanto más pegada está a esta línea 0, más profunda o más fuerte va a ser esa corrección. Si a esto le añadimos que ya el Easy Move lleva mostrando divergencias ya desde hace un tiempo, el estocástico, como lo vemos, está totalmente sobrecomprado y ya empieza a girarse, si bien es cierto que todavía no ha cortado a la baja, y el vigía también muestra esas divergencias bajistas y el Concord también. Entonces, bueno, pues junto con este indicador, que este indicador lo que nos va a mostrar es la fortaleza de la tendencia o el cambio de tendencia. Entonces, bueno, pues parece que pueda venir esa corrección en el valor. Bueno, pues soporte el primer soporte claro que tiene el valor es esa zona. Perdón, esa horquilla del 3,20, en esa zona tendría el primer soporte y desde ahí ya se iría a buscar la zona de los 3 euros aproximadamente, por donde estaría la siguiente zona de soporte, que sería la anterior resistencia de los 3 euros más todas estas medias exponenciales. Entonces, bueno, pues en caso de no ser capaz de superar esos 3,50 con claridad, el valor pues vendría a buscar esa zona de los entornos de la horquilla del 3,20 y en caso de perder esa zona ya iría a esa zona de los 3 euros. Bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando. En gráfico semanal también muestra ese síntoma, el mismo síntoma, es decir, los indicadores empezando a girarse a la baja. Como vemos, esta caída en el volumen, en ese impulso tan fuerte, no es buena señal. Cuando tenemos un impulso tan fuerte como el que ha tenido y baja tanto el volumen, pues no suele ser buena señal. Una vez encima cerca de zonas de techo importantes, y como vemos aquí en el Directional Move, pues pasa exactamente igual que en el gráfico diario. La parte negativa de la media negativa está muy baja y la media positiva está muy alta. Entonces no es buen síntoma de cara a que vaya a continuar este rebote que ha tenido tan fuerte desde los 2,60 a la zona prácticamente de los 3,50. Entonces, bueno, lo que he comentado, bueno, pues el soportes claros la tiene horquilla del 3,20 y siguiente zona, pues la zona de los 3 euros, donde pasarían esas medias exponenciales y esa zona de soporte, ya que fue una zona de resistencia. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. En Podimo tengo algún problemilla para poder subir los vídeos que intentaré solucionar a la mayor brevedad posible. Y un saludo, buenas noches.